Bienvenidos a esta nueva edición de la TV Municipal de Remurpe. A continuación les presentamos el resumen de noticias. Con la finalidad de buscar un mecanismo que facilite el derecho a la salud integral en las zonas rurales, este 2 de marzo se firmará el convenio marco de cooperación interinstitucional entre Salud y Remurpe. Con la presencia de los Ministerios de Desarrollo e Inclusión Social, Educación, Transportes y Comunicaciones y Agricultura, este 2 de marzo, Remurpe otorgará un distintivo a los alcaldes socios que hayan realizado una destacable inversión municipal en los sectores de educación, salud, saneamiento, agropecuario, medio ambiente y transporte. La cita es en el Hotel Exclusive de Miraflores a las 4 de la tarde. Además, se presentará el libro de Manuel Damner, Las reformas progresistas impostergables. El Consejo Directivo de Remurpe convoca a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria este 1 y 2 de marzo, en el que se realizará un balance anual, así como la presentación de algunos representantes del Poder Ejecutivo. Autoridades y funcionarios de los distritos de Uchiza, Pólvora, Chunté y Nuevo Progreso asistieron al primer encuentro regional de gobiernos locales el 17 de febrero. Durante el encuentro, las municipalidades de Pólvora y Tocache intercambiaron sus experiencias sobre la cadena de valor del cacao y Procompite, implementadas por los gobiernos locales de Leoncio Prado en Huánuco e Irasola en Ucayali, respectivamente. El mismo evento se desarrolló simultáneamente en Huancuy, liderado por el presidente de Amrazán, Luis Antonio Neira León, quien habló sobre las oportunidades y perspectivas de desarrollo de la cadena de valor del cacao en el Perú, en una conferencia magistral desarrollada en dicha ciudad. El alcalde provincial de Huallaga en San Martín y vicepresidente de Remurpe, Fernando Grandes Veintemilla, asistió el 22 de febrero a la presentación del estudio sobre desnutrición crónica infantil, evento organizado por el Grupo Impulsor Inversión en la Infancia. Autoridades como la primera dama de la Nación, Nadine Heredia, el ministro de Salud, Alberto Tejada, y el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, César Villanueva, asistieron a dicho encuentro. El 23 de febrero, en Ayacucho, se inició el ciclo de capacitación de SNIF, elaboración de proyectos de inversión pública, dirigido a alcaldes y operadores de SNIF, con la finalidad de desarrollar en los participantes habilidades y destrezas en la elaboración y evaluación de estudios de preinversión a nivel de perfil, bajo la normatividad del SNIF. En entrevista telefónica a Radio San Borja, el secretario ejecutivo nacional de Remurpe, señor Eduardo Barzola Farfán, declaró sobre el programa de gestores de desarrollo local presentado por el congresista Daniela Bogatás. Escuchémoslo. Se trataría, mediante este programa de gestores, poder viabilizar proyectos en estos distritos, localidades del interior del país que tienen muy bajos transferencias, ¿no? Para tener una idea, algunos municipios rurales, ¿no? ¿Qué porcentaje manejan en realidad? Miren, ¿Qué presupuesto manejan, mejor dicho, no? Tienen presupuestos cercanos al $500,000 de soles anuales, porque reciben transferencia de fondo de compensación municipal que está aproximadamente por los 28.200 soles, ¿no? Y algunos otros recursos, como son los recursos que se transfieren por programas especiales de los diversos sectores, más el canon. Claro que el canon está focalizado en 7 regiones del país, no alcanza para todas las municipalidades. Y sumando todo esto, los municipios con menores recursos son cerca de 800 municipios que reciben, como les decía al principio, por todo concepto cerca de $500,000 de soles. Y además en este municipio tampoco hay poca posibilidad de que el municipio cobre tasas para generar ingresos propios. Es complicado porque la mayoría de sus poblaciones son poblaciones que están en extrema pobreza. Las únicas tasas que pueden cobrar son las que son por los servicios que prestan, por ejemplo partida de nacimiento, pero eso también últimamente se ha recentralizado en la RENEC, y otros servicios que en realidad las comunidades campesinas no pagan porque están exoneradas de pagar contribuciones a otras entidades, ¿no? Más bien hay que atenderlas. En el caso de servicios, por ejemplo, de algunas localidades que tengan zonas rurales, pero de todas maneras tienen una concentración de algunas viviendas, ¿cómo se maneja el tema, por ejemplo,
de la limpieza pública y si no cobran arbitrios, me imagino. Mira, se subsidia. Generalmente lo que pasa en estas municipalidades es que tienen que subsidiar los servicios, porque las comunidades campesinas, los pequeños centros poblados que existen en su localidad, no pagan los servicios. Entonces la municipalidad, como es su responsabilidad, tiene que asumir esos costos. Además, porque existe poca cultura de contribución, de pago por los servicios. Generalmente la mayoría de personas en las pequeñas localidades consideran que el Estado tiene que darle todos esos servicios de manera gratuita. Entonces hay todo un trabajo por hacer para que puedan pagar la contribución por esos servicios. Y otro problema adicional que complica el asunto es que como hay poca población, si uno divide por cada cabeza de familia que tiene que pagar por los servicios, evidentemente no se puede financiar la totalidad, porque se necesitaría una masa crítica de contribuyentes más o menos importante como para poder cubrir el servicio. Ahora, ¿y estos municipios rurales, con el presupuesto de $500,000 que manejan, pues al ajuste le alcanzará para gastos administrativos y mínimos servicios, y las obras que normalmente necesitan esa jurisdicción están supeditadas a transferencias de gobierno regional o central? En efecto, por eso que los alcaldes se vuelven pues una especie de tramitadores. Generalmente tienen que estar muchas horas, muchos días, tanto en la capital de la región para buscar colocar proyectos, y también en todos los ministerios aquí en Lima. Usted va a encontrar una procesión de alcaldes constantemente en los ministerios más importantes que tienen que trabajar conjuntamente con los gobiernos locales, ya sea transporte, comunicaciones, saneamiento, ¿no? En los ministerios ahora el MIDI se va a convertir en un ministerio que va a estar constantemente visitado por las autoridades que van a buscar pues que se pueda incorporar a su distrito algún proyecto de estos sectores. Entonces no pueden hacer nada más que tramitar recursos para que los ministerios puedan implementar algunos proyectos que no pueden hacer con los escasos recursos que ellos cuentan. ¿Y este programa de gestores se espera que viabilice una cantidad importante de recursos para atender estos proyectos postergados de algunas localidades del interior del país? Claro, como te decía al principio, es una buena idea. Lo que a nosotros nos parece que esta idea debería de no ser una idea que camine a partir de esta iniciativa del Congreso, que como te comentaba al principio, no sería pues la entidad digamos que debería de encargarse de eso, porque existen otras entidades, existe en la presidencia del Consejo de Ministros, la Secretaría de Descentralización, quienes manejan la plata en realidad, ¿no? Pero, los recursos, claro, directamente. De trabajarse con estas instituciones para ver no solamente el tema de gestionar, que es importante, sino sobre todo otros aspectos que nos interesaría que hagan más sostenible el tema de la gestión pública, como es el desarrollo de capacidades, la posibilidad de tener un servicio civil, ¿no?, con profesionales de calidad que lleguen a los distritos, para que estos distritos no dependan de otras organizaciones como es el mismo Ejecutivo que le ofrezca esta oferta de gestión, ¿no?, para que recién puedan tener mayores recursos para la inversión en sus localidades, sino que la misma municipalidad, el mismo gobierno regional estén en capacidad de hacer sus propios proyectos y trabajar de manera autónoma, que es al final el objetivo central de la descentralización, que tengamos niveles de gobierno con ciertos niveles de autonomía que les permita pues de alguna manera pues obtener sus recursos a partir de sus capacidades. Claro, porque estamos viendo, por un lado, la situación de estos municipios pobres que usted describe que con bajo presupuesto tienen que hacer milagros y donde no hay desarrollo de capacidades funcionales, pero también por otro lado hay otros municipios en el interior del país que tienen la suerte de recibir transferencias mayores del canon, de otros recursos, pero que sin embargo tampoco tienen desarrollo de capacidades, de tal manera que a veces destinan los recursos a proyectos no necesariamente productivos, por ejemplo. Y tú das en el clavo con tu afirmación, porque como tú verás, el problema central no está en hacer gestiones necesariamente, el problema central está en tener las capacidades para, primero, saber qué hacer con los recursos, invertir bien, invertir en calidad y orientarlo hacia proyectos estratégicos que puedan atacar problemas centrales de tu localidad, ¿no? Y tú verás que muchos distritos que tienen canon, el problema no es precisamente la falta de plata, el problema es las capacidades. Y eso es algo que vale para las municipalidades que no tienen dinero, como las municipalidades que sí tienen recursos.
Y yo quería aprovechar, amigo Aquino, también para señalarte que a pesar de que tenemos muchas municipalidades que pasan penurias con el manejo de los recursos que les son transferidos para invertir en sus localidades, de todas maneras, dentro de las malas noticias, porque siempre se habla mal de las municipalidades, de los alcaldes, creo que tenemos también que nosotros comentar buenas noticias. Nosotros, el 2 de marzo, a las 4 de la tarde en el Hotel Exclusive en la Avenida San Martín 550, vamos a hacer la premiación a la mejor inversión municipal para la inclusión social. Vamos a premiar a nuestros socios que han tenido un buen nivel de ejecución de gasto durante el año 2011. Niveles de ejecución por encima del 90%, que nos llena de satisfacción, nos llena de orgullo de que hay municipalidades pequeñitas, rurales. O sea, con pocos recursos pueden ejecutar casi todo, a diferencia de otros municipios que tienen bastantes recursos y su nivel de ejecución es menor. Se han quedado en 70%, 65%. Aquí vamos a premiar a los que han llegado al 90%, 95%. ¿Y de qué municipio estamos hablando, por ejemplo? Pues tenemos municipios importantes municipios como Cangallo, municipios como Eten en Lambayeque, Cangallo es en Ayacucho, tenemos municipios como Pitumarca, Corca en Cusco, ¿no? Que son municipios que se han esforzado a pesar de los pocos recursos de poder invertir y invertir bien, y en funciones tan importantes que a veces la gente no valoriza, porque la gente también está acostumbrada a la siembra de fierro y cemento y no invertir en salud, educación, que son temas centrales para combatir la pobreza. Y una manera de premiar a estos municipios que invierten bien sus escasos recursos pues sería incrementarles de diversas formas pues el presupuesto, ¿no? Debería ser así, pero queremos hacer visible eso y te agradecería que puedas también ayudarnos a que se conozcan las cosas buenas que se hacen en las municipalidades, porque ya estamos también un poco agotados, saturados de escuchar noticias negativas sobre las autoridades y las municipalidades. Ok, muy bien, muy bien. Gracias a la participación de Eduardo Barzola, secretario ejecutivo de la Red de Municipalidades Rurales. Volvemos. El presidente de la región San Martín y reciente presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, César Villanueva, se reunió con Remurpe el 18 de febrero para coordinar temas vinculados al proceso de descentralización. El presidente declaró que existe la necesidad de una descentralización de decisiones políticas que genere niveles de autonomía en cada una de las instancias de los gobiernos locales y regionales, para lo cual los tres niveles de gobierno deben trabajar en conjunto. ¿En el país cómo evalúa el proceso de descentralización en los últimos años aquí en el Perú? Con respecto al proceso de descentralización, desde el inicio ha tenido demasiadas normas, demasiadas leyes que no se han podido cumplir. Y eso explica que no se puede hacer un proceso de descentralización de arriba hacia abajo, ¿no? Y tenemos que más bien hacer un esfuerzo para construirlo de abajo hacia arriba. Y todos los pasos que se han venido dando obedecen a un enorme esfuerzo de trabajo que se ha hecho desde los gobiernos locales, los gobiernos regionales, y finalmente ha tenido que ser convalidado por el gobierno central, que en todos los gobiernos siempre ha habido una resistencia, ¿no?, a acelerar estos procesos. Y lo que queda claro es que hay que seguir persistiendo a un trabajo que va a ser de largo plazo, ¿no?, en este proceso de descentralización, que no significa descentralizar facultades administrativas. Lo que se necesita es descentralizar decisiones políticas, se necesita generar niveles de autonomía en cada uno de las instancias de gobiernos locales y gobiernos regionales. Y para eso necesitamos trabajar juntos, gobiernos locales, gobiernos regionales y el Ejecutivo, ¿no?, como el gran equipo que tiene que llevar adelante este proceso de descentralización. El proceso de descentralización que enmarca también el tema de modernización del Estado. Tenemos la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la LOPE, que algunos ministerios se resisten a poder hacer su ley de organización y funciones. Choca también con algunas decisiones del gobierno central por violación de autonomía a los niveles de gobierno. Por ejemplo, a los gobiernos locales les sacaron un decreto supremo para prohibirles reclamar o protestar junto a su pueblo, porque serían vacados. Entonces, ¿qué propone usted como presidente? ¿Cuáles sus propuestas como presidente de la Asamblea en la próxima gestión que va a asumir? En el país tiene que haber
una descentralización de las decisiones políticas, porque el alcalde es responsable de su circunscripción, y si el alcalde no tiene las armas suficientes para poder resolver los problemas, va a pasar a una instancia regional, y la instancia regional, si tampoco tiene los recursos, va a pasar a la instancia nacional, y eso puede resolverse muy fácilmente generando las competencias y las autonomías que deben tener los gobiernos locales. El otro problema, antes de ir al punto de la pregunta central, es que todavía no aprendemos a trabajar en equipo. El canal del gobierno local se ve como un canal de gobierno diferente al canal del gobierno regional y diferente al canal del gobierno central. En un territorio, llámale departamento, llámale región, todos confluyen. Voy a poner un ejemplo chiquitito. Por ejemplo, la categorización de carreteras. Hay carreteras vecinales que le encargan al alcalde su mantenimiento, pero el alcalde no tiene los recursos para ese mantenimiento, tiene que acudir al gobierno regional. El gobierno regional no tiene para el mantenimiento, tiene que acudir al gobierno nacional. Es absurdo, porque si la carretera de categoría nacional que le toca a Providas se rompe en un distrito, ¿quién es responsable? El primer responsable es la autoridad local que está más cercana, porque la población va a ir y le va a decir: oiga, alcalde, la carretera está rota, ¿por qué no hace algo un tractor? Si el alcalde pone el tractor, malversa fondos. Entonces es una locura que hay que ordenar, y eso significa que la parcela que te corresponde de la casa, que va a ser el gobierno local, es el alcalde el que tiene que tomar las determinaciones rápidas y ejecutivas. El gobierno regional igual. Entonces, de esa manera sí podemos tener un país que descentraliza. A mí no me interesa que me descentralicen 200 funciones administrativas sin recursos, sin nada, que no nos va a servir para nada, sino las decisiones propias de lo que yo tengo que hacer en estos momentos para resolver un problema. Y después puedo hacer los papeleos que sean necesarios, ¿no es cierto? Entonces, la descentralización, mientras funcione así, no va a tener éxito. Pero mientras vayamos a la esencia del problema de las descentralizaciones políticas y el otorgamiento de autonomías, sí es posible avanzar, y eso solamente es posible internalizando en el concepto de todos los peruanos, y particularmente las autoridades centrales, el Congreso, que se llama confianza. Si nosotros no nos tenemos confianza, vamos a seguir generando 10.000, 20.000 leyes que traten de controlar la desconfianza, y eso es un absurdo. Así pierden tiempo nuestros congresistas, nos hacen perder tiempo a nosotros, y el país pierde oportunidades. Con respecto a lo que vamos a hacer en la Asamblea, hemos trazado líneas muy claras. Uno es el tema de la descentralización fiscal. Ni el alcalde, ni el presidente regional, ni un ministro puede tomar decisiones si no tiene fondos predecibles. No puede planificar si no sabe cuánto exactamente va a tener, ¿no? Tiene que adivinar. Voy a hacer un proyecto a ver si consigo fondos en algún lugar. Así no se planifica, porque no puedes saber cuándo empieza el proyecto, cuándo termina el proyecto. Por eso es que la gente dice: oiga, pero ¿cuándo va a empezar ese bendito proyecto? Porque no, el alcalde ni el presidente regional está en la capacidad de decirle en tal fecha, porque no tiene los fondos listos, que se llaman los fondos predecibles, que no es el tipo de fondo que da el Ministerio de Economía y Finanzas a los gobiernos locales y a los gobiernos regionales, que les da cuando el tiempo ha pasado, cuando la burocracia del mes va a terminar de revisar, y a veces les da casi al terminar el año, y acusa a los gobiernos locales y regionales de no tener capacidad de gasto. Pero a ver, yo le diera al Ministerio de Economía y Finanzas el último mes, sea en noviembre y diciembre, para que gaste, no puede gastar, ¿no? Entonces no es un problema de capacidad de gasto, sino cómo se programa. Por eso el tema de la descentralización fiscal es uno de los elementos fundamentales. Desgajado de esta descentralización fiscal está el tema de generar una nueva política de distribución del canon, ¿no? Que
Hemos planteado al gobierno trabajar esto de una manera que no genere tensiones sociales entre las regiones, en el sentido de que una región que tiene canon va a tener que aportar un porcentaje a otra región que no tiene. No, nosotros no vamos a entrar a esa discusión, pero sí recomendamos, ¿no?, que los gobiernos regionales que tienen canon hagan una distribución equitativa al interior de cada una de sus regiones. Porque sí parece injusto el hecho que haya algunos distritos, algunas provincias que los tienen en abundancia, otros que no lo tienen absolutamente en nada, ¿no? Entonces hay la necesidad de buscar un ambiente social adecuado para que esta distribución se dé equitativamente. Y las regiones que no tienen canon, ver una forma de compensación, que es el caso de nosotros, por ejemplo, en el caso de San Martín, una compensación a partir del impuesto extraordinario de la minería que se da en la cuota del gobierno central para hacer una distribución sobre esto. En los procesos de descentralización estamos buscando la mayor autonomía posible, ¿no?, progresiva, que puedan tener los gobiernos regionales y obviamente los gobiernos locales, la capacidad de establecer sus propias prioridades. No es el MEF el que tiene que decir qué se hace y qué no se hace, ¿no es cierto? La descentralización no es que nos manden normas, competencias que no tienen mayor fundamento y mucho menos recursos. Son las decisiones que hay que tomar para que las autoridades locales puedan generar, ¿no?, soluciones prácticas, puedan priorizar aquellos proyectos que desatan nudos, por ejemplo, de la pobreza, por ejemplo, el tema de la desnutrición, ¿no?, que todos los gobiernos locales, regionales debemos tomarlo como un proyecto bandera, ¿no?, para el país. Y el tema de la lucha de la pobreza, que tiene que ver también con estos procesos de descentralización, ¿quién más que el alcalde del distrito más pequeño de la provincia o de la región conocen dónde está el problema y cómo se puede resolver el problema? No queremos asistencialismo, queremos generar formas sostenibles, ¿no?, de economías locales, de economías regionales, que nos permitan generar empleo. Carlos Arana nos informa sobre la ejecución de gasto de las municipalidades. Saludos amigos de Remurpe. En nuestra sección de seguimiento de presupuesto tenemos que en el mes de febrero, al día 23, tenemos que los gobiernos locales, ¿no?, han pasado de 1.6% de avance de ejecución a 6%. Esto significa una importante ejecución de recursos que van de 138 millones a 605 millones. Esto se destaca frente a los otros niveles de gobierno, que, por ejemplo, al nivel nacional solamente se ha llegado al 413 millones y en los gobiernos regionales a 286 millones. Así tenemos también que el departamento de Pasco en los últimos meses, ¿no?, ha pasado de 300.000 soles a 11 millones de soles, un incremento considerable de sus inversiones. Luego tenemos a Madre de Dios, que ha pasado de 100.000 a 1 millón de soles en inversiones. Posteriormente viene Cusco, que ha pasado de 11 millones a 66 millones de soles en inversiones en los últimos días del mes de febrero. Puno ha pasado de 3 millones a 21 millones. Huánuco ha pasado de 2 millones a 17 millones y de igual manera ha pasado Tacna de 3 a 17 millones. En lo que se refiere a avances por departamentos, los gobiernos locales están en primer lugar Tumbes con 15.7%, Loreto con 12.3%, luego viene San Martín con 10.3%, y Huancavelica con 8.6%. Hay que destacar también que los gobiernos locales están invirtiendo fundamentalmente en transporte con 178 millones,
saneamiento con 134 millones, educación con 63 millones, planeamiento y gestión con 58 millones. Podemos observar con estas cifras indicadas que los gobiernos locales están manteniendo su dinámica de inversiones y que han recuperado su ritmo de ejecución en los últimos días y en los últimos periodos. Esto es conveniente porque estas inversiones se distribuyen en diferentes localidades del país, especialmente en las zonas más pobres. Por ello, es importante de que las inversiones sean dirigidas a través de los gobiernos locales. Remurpe, en ese sentido, anunciamos que está premiando en los próximos días a los mejores gestores en inversiones de sus asociados, a los cuales lo premiará en un evento especial. Invitamos a todos nuestros televidentes a escribirnos en observatoriofiscal@remurpe.org.pe. Esperamos sus comunicaciones y será hasta una nueva oportunidad. A continuación, una entrevista con Pedro Ferradas sobre la gestión de riesgo de desastres. ¿Cómo es que se vincula estos desastres con los cambios climáticos? Bueno, justamente lo que dice ahora Naciones Unidas y la mayoría de las instituciones especializadas es que ya no podemos hablar de desastres naturales. Los desastres son cada vez menos naturales. Por un lado, los fenómenos están siendo influidos crecientemente por el cambio climático y también por el mal manejo de los recursos naturales como agua y suelos, que por ejemplo van a agravar o provocar las inundaciones y deslizamientos de todos los procesos de erosión que se producen, ¿no? Entonces hay una intervención del hombre en los fenómenos, pero de otro lado también tenemos que los fenómenos por sí mismos no producen desastres, sino el grado de exposición o fragilidad que tienen las personas y los bienes frente a esos fenómenos. Especificando en lo que son las lluvias que hemos tenido en los últimos días, ¿cómo ves tú la gestión de riesgo de desastre? Entonces, o sea, si uno ve las afectaciones que hay, no hay grandes afectaciones en el sector rural o en la cantidad de viviendas en comparación con otros años, como digo, pero lo que sí sorprende es el número de puentes y sistemas de agua que están siendo afectados, ¿no? Y esto no es el fenómeno, sino es la vulnerabilidad que, por no haber hecho adecuadamente la limpieza de los cauces, de no haber reforzado las estructuras de los puentes, ¿no? ¿Cómo debería de ser en todo caso, en tu opinión personal, el sistema de gestión de riesgo? Ya. Bueno, el problema es que ha existido en el pasado una normatividad que es la de defensa civil que asignaba responsabilidades a los gobiernos locales, pero básicamente la preparación y respuesta. La nueva norma, que es la que crea la nueva legislación aprobada el año pasado, crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, y por lo tanto los gobiernos locales y regionales tienen nuevas responsabilidades, ya no solamente para responder a las emergencias, sino también para reducir los riesgos existentes y para prevenir que se generen nuevos riesgos. Entonces el marco jurídico general existe y ha sido mejorado en lo que es el gobierno central. Sin embargo, tiene todavía carencias importantes, ¿no? Entonces una de las carencias importantes es que ese cambio que se da en el gobierno central no se traduce en el nivel local y regional, porque todavía estamos sujetos a la ley de municipalidades y la ley de gestión de riesgo, que se hizo pensando en la ley de municipalidades y la ley de gobiernos regionales, que se hicieron pensando en la ley de defensa civil y no en la ley actual de gestión de riesgo. Entonces esto hace que en los nuevos enunciados de la ley de gestión de riesgo simplemente se señale la responsabilidad del gobierno local y del gobierno regional, pero todavía no estén claros los canales para que esto se institucionalice. Por ejemplo, una idea que sí está en la ley es que se creen grupos de trabajo en las municipalidades o los gobiernos regionales. Estos grupos de trabajo están conformados por el alcalde y los funcionarios de más alto nivel, y que tienen que reunirse y analizar los
problemas de riesgo y formular y aprobar propuestas o programas para reducirlos. Esto sí está en la ley. Sin embargo, aparte de esto, hay algunos aspectos que tienen que resolverse a nivel de la ley de municipalidades y la ley de gobiernos regionales, como es el caso de qué formas institucionales van a tomar dentro del gobierno local el tema de gestión de riesgo. ¿Lo va a manejar una gerencia o una instancia que vea específicamente la gestión de riesgo, o va a ser asignada a la instancia que ve la planificación del desarrollo en general y que tiene que incorporar esto, ¿no? Entonces esto no está claro todavía los existentes, ¿no? Un poco comentando, Remurpe, en una visión descentralista, ha venido impulsando lo que es la modificatoria de la Ley Orgánica de Municipalidades. ¿Cómo propondrías tú incluir el tema de gestión de riesgo dentro de esta modificatoria? Hay varios niveles. Uno es justamente la incorporación de la temática en los planes de desarrollo local, ¿no? Entonces tendría que estar explicitado que el tema de gestión de riesgo, tanto de evaluaciones de riesgo como los procesos de gestión de riesgo, deben ser incorporados en la planificación del desarrollo. Una segunda cuestión es la asignación de recursos financieros, ¿no? Entonces, incluso en la ley anterior que tiene que ver con defensa civil, no está muy explícito cómo se canalizaban esos recursos, cómo se podía hacer uso de esos recursos dentro del presupuesto municipal. Entonces creo que es el momento de explicitarlo, ¿no? O sea, un porcentaje, por lo menos mínimo, que pueda ser como parte del presupuesto para y la posibilidad de reasignar recursos en función de los riesgos y sobre todo de los desastres que se puedan producir. Una tercera cuestión es la institucionalidad de la gestión de riesgo de los gobiernos locales, y ahí básicamente es, digamos, cómo y quién se encarga de implementar los procesos de gestión de riesgo, porque la ley plantea claramente la creación de los grupos de trabajo que son conformados por la autoridad, las autoridades de más alto nivel de las municipalidades, pero no dice nada sobre cómo se implementa esto a nivel del gobierno local. Entonces esto sí tendría que estar explicitado en la ley de municipalidades, en la nueva ley de municipalidades. Muchas gracias. Nos encontramos la próxima semana con más noticias del ámbito municipal. Para más información visite nuestra página web www.remurpe.org.pe.